Son días, yo creo, como siempre compartimos, en los que nuestro pastor siempre nos habla, que tenemos que estar muy atentos a lo que pasa a nuestro alrededor como iglesia, como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que en el día de hoy vamos a hablar de un evangelio completo, porque yo creo que hoy en día el enemigo se está encargando de que se predique un evangelio incompleto, se podría decir, porque si nosotros decimos que vamos a hablar del evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, es porque tiene que haber un evangelio que no está completo, que se está hablando y que se está predicando, y no es desde estos días, que son los últimos tiempos, sino que esto viene desde antes, viene desde el principio del evangelio, y lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. Y un ejemplo que es central y base de este tema, lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Hechos, capítulo 18, versículo 24, vamos a leer la Biblia de las Américas. Dice, vamos a hablar acá de un personaje que no sé si ustedes lo habían leído alguna vez, si lo conocían, que es Apolos. Apolos era un judío que al parecer entendía mucho de la palabra, conocía mucho de la palabra, pero había un tema acá con Apolos porque predicaba bien del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero a la luz de la palabra vamos a ver de que era un evangelio que no estaba del todo completo. En el verso 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Estamos hablando de un hombre que era sabio. Habían muchos judíos que eran entendidos en la palabra del Señor. El verso 25 dice, había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Y hacemos énfasis en esta frase que continúa diciendo, dice, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Continúa el verso 26 diciendo, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Entonces yo, frente a esta palabra, podía ver de que este personaje tan entendido, tan sabio en la ley del Señor, predicaba acerca del Evangelio, pero nos dice en el verso 25, que solo conocía el bautismo de Juan. Y eso era lo que él predicaba, lo que él enseñaba. Entonces, los siervos del Señor, Priscila y Aquila, dice que cuando lo oyeron, es como que notaron esto, que él conocía una parte del Evangelio de nuestro Señor Jesús, y lo llevan aparte, y dice que lo explicaron con exactitud el camino de Dios. O sea que acá había una parte que le estaba faltando de entendimiento a este hombre, Apolos. Verso 27 dice, cuando él quiso pasar por Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos que lo recibieran, y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y en eso se basaba su mensaje, en que Jesús era el Cristo, porque hablaba del Evangelio de Juan el Bautista. Y si nosotros queremos entender cuál era el Evangelio de Juan el Bautista, tenemos que ir, si me acompañan, a Lucas capítulo 3, en el verso 3. Yo creo que ahí está el centro del mensaje de Juan el Bautista. Dice, y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Acá está hablando de Juan el Bautista. Y en eso se basaba lo central del mensaje de Juan el Bautista. Dice que predicaba un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y a nosotros esto nos parece perfecto, y está perfecto. Y yo me preguntaba, ¿por qué es que cuando este hombre, Apolos, predicaba, y lo hacía bien, porque estaba predicando lo que predicaba Juan el Bautista, los siervos del Señor, que nosotros sabemos que eran siervos del Señor, ayudantes de Pablo, del apóstol Pablo, lo llevaron a un costado y le explicaron con exactitud el resto del Evangelio para que sea completo el mensaje de él? Porque el problema era que no era completo el mensaje que Apolos llevaba a la sinagoga, llevaba al pueblo del Señor. Y
Y acá nos está diciendo que él predicaba del bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. O sea que Apolos era un creyente que predicaba del Mesías, predicaba de Jesucristo, porque todos sabemos que Juan el Bautista lo antecedió a nuestro Mesías, a Jesucristo, y predicaba acerca de aquel que vendría, pero hablaba del arrepentimiento y de esa forma llevaba al pueblo a reconocer a Jesucristo, que era lo que hacía Apolos. Apolos llevaba a través del arrepentimiento y del perdón de pecados a la gente a conocer a nuestro Señor Jesucristo, y era como que se quedaba ahí, ¿no? Era como que no avanzaba más. Y yo me ponía a meditar hoy cuando leía esto y pensaba que esto continúa pasando hoy en día. Porque es como que hay muchos cristianos, y a veces nos incluimos también nosotros, que conocemos de la palabra del Señor, se nos predica la palabra del Señor, porque todos llegamos al camino del Señor por este mensaje, por intermedio del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Todos nos predican, se nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, como el Mesías que vino a la tierra a perdonar nuestros pecados, a dar la vida por nosotros, y nosotros llegamos de esa forma al camino del Señor. Pero estamos viendo de que este hombre no tenía más luz que esa, se podría decir. Apolos conocía eso, conocía, como lo dice acá, solo conocía el bautismo de Juan, el bautismo del arrepentimiento. Y era como que me hacía recordar a que hoy en día también hay muchos creyentes que quizás llegan hasta ahí. Y yo creo que hay algo más. Porque acá dice que los siervos del Señor los llevaron a un costado y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. O sea, con mayor exactitud. Tenía exactitud en lo que él decía, pero hay algo más. Y yo creo que el Señor, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, nos hace ir un poco más y avanzar un poco más. ¿Y cuánta gente hay hoy en día que se estanca por eso que falta? Por no hacerle oído a la voz del Señor, que nos hace meditar y cada vez más indagar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo para que se nos sea abierta. Y yo creo que eso como iglesia nosotros lo tenemos que tener muy presente. El pastor siempre nos habla de que tenemos que leer la palabra del Señor, pero pedirle al Señor que nos revele qué hay debajo de la letra, porque si no es solo letra. Había muchos judíos en aquel entonces que entendían con exactitud la palabra del Señor, el mensaje, como este judío que no era quizás parte de los fariseos, que los fariseos entendían la doctrina, se podría decir la ley, pero no lo reconocían al Mesías. Este judío sí lo reconocía. ¿Y cuántos cristianos hoy en día habemos que reconocemos a Jesucristo, que reconocemos el pecado en nosotros y nos arrepentimos, pero quedamos hasta ahí nomás? Y yo continuaba leyendo porque es impresionante el capítulo 18 de los Hechos, y vamos a continuar leyendo a ver si podemos descubrir eso que faltaba. Vamos al capítulo siguiente, que es el capítulo 19, que allí nos vamos a encontrar con que Pablo se movía en la misma región que estaba predicando Apolos, y dice que se encuentra con unos discípulos que también tenían este mismo problema. Capítulo 19, vamos a leer del 1 al 6. En esa zona es importante que entendamos de que se había hablado mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero como lo hacía Apolos, acerca del arrepentimiento y de la salvación de Cristo, y hasta ahí nomás. Entonces Pablo encuentra a estos discípulos y que no conocían tampoco el resto del Evangelio. Vamos a leerlo, dice: y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, dice, habiendo recorrido las regiones superiores, Pablo llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Dice, y esta pregunta es la que a mí me llamó la atención y es la que yo creo que es lo más importante de este mensaje. Y quizás también una pregunta un poco triste, porque la respuesta también nos da algo triste. Capítulo 19, verso 2, dice, y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces, qué tremendo, ¿no? Esta pregunta que Pablo les hizo a estos discípulos, porque eran discípulos, eran entendidos en la ley. Conocían, si son discípulos es porque tenían un preparamiento en la palabra del Señor, porque tenían un entendimiento de la palabra.
y habían escudriñado acerca de la palabra, pero no, ellos no conocían al Espíritu Santo, no habían recibido al Espíritu Santo. Y esto es algo esencial. Y yo creo que es esa pieza que le estaba faltando al evangelio que Apolos predicaba, al evangelio que se estaba predicando en la zona de Éfeso, de Corinto, en aquella época. Entonces Pablo, junto con sus acompañantes, con Priscila y con Aquila, se encargaban de explicar con mayor exactitud el mensaje, que era haciéndolos acercarse al Espíritu Santo. Leemos en el verso siguiente, en el verso 3 dice, entonces él dijo, ¿en qué bautismo pues fuiste bautizados?, le preguntaba Pablo. Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Entonces volvemos a lo mismo, volvemos al bautismo de Juan, volvemos al arrepentimiento. Y yo meditaba acerca de esto, y yo creo que el enemigo quiere que esto pase hoy en día también. Y creo que en cierto punto lo está logrando, y nosotros como iglesia debemos despertarnos y debemos reconocer de que el evangelio no es solo Dios me perdonó, ya soy salvo y Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar, sino que debemos de avanzar, no debemos de estancarnos ahí. Debemos de buscar esto, esa pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y nosotros decimos, sí, lo recibimos. Pero el pastor hace poco nos habló acerca de esto, y yo creo que no es tan así. Y si seguimos leyendo, acá leemos en el verso 4, vamos a hablar de que acá ya Pablo les habla de una manera tal de que ellos pueden y logran entender, ¿verdad? Pero ahora, nosotros, quería hacer un detenimiento aquí y decir de que ellos sí habían reconocido al Espíritu Santo, se habían arrepentido, habían recibido al Espíritu Santo, no es que no, porque acá Pablo en esta pregunta los confronta y le pregunta si recibieron al Espíritu Santo después de haber creído en Jesucristo. Y ellos le responden que no sabían. Entonces a mí me llevó a una pregunta, porque ¿cómo es que ellos aceptaron al Señor, se arrepintieron delante de la palabra del arrepentimiento y aceptaron al Señor? Entonces nosotros decimos, una persona que aceptó al Señor ya recibió al Espíritu Santo. Pero a la luz de la palabra acá nosotros podemos ver de que son cosas diferentes lo que Pablo le estaba preguntando a ellos en ese entonces a lo que ya habían vivido. Porque cuando aceptaron al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo envía al Espíritu Santo y mora en nosotros, pero como el pastor nos predicó hace poco, que somos templo del Espíritu Santo una vez que aceptamos al Señor Jesucristo, pero hay etapas que nosotros tenemos que ir superando. Porque de entrada el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero si recordamos, si me ayudan un poco, primero somos sepulcro, porque estamos muertos en delitos y pecados. Luego, si seguimos avanzando, por eso es importante el énfasis en el avance en la vida cristiana. Y yo creo que eso es lo que importa. Después pasamos a ser cárcel, porque todavía hay cosas que no dejamos, cosas que nos tienen atados, que nos tienen encerrados, y el Espíritu Santo no se puede mover con libertad. Después pasamos a ser como una casa. Ese templo es como que se va modificando. Podemos aceptar al Señor, pero no recibir ese ungimiento, ese derramamiento del Espíritu Santo. Y a eso se refería Pablo. Después que somos casa, recién ahí pasamos a ser templos y seguimos avanzando. Y luego palacio. Entonces, estos discípulos eran discípulos de ministros como Apolos, que solo conocían una parte del Evangelio. Y con esto no decimos de que predicaba algo falso, porque Apolos predicaba la verdad, predicaba el Evangelio de arrepentimiento, predicaba de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, pero había algo que le faltaba y que estaba mal, y por eso fue examinado su mensaje, se podría decir, ¿verdad? Entonces, tampoco no queremos decir de que hablar de eso está mal, sino que sería incompleto. Ahora sí vamos al verso 4 y al verso 5, que del 4 al 5, que a mí me llama la atención cómo Pablo les explica el Evangelio de Juan, porque ellos habían recibido ese Evangelio, pero tampoco lo habían entendido. Y ahí es cuando lo terminan de entender. Y después vemos unos pasos siguientes que Pablo les indica. Verso 4 dice, y Pablo dijo,
Juan bautizó con el espíritu de arrepentimiento. Hasta ahí estaban claros ellos. Dice, Juan bautizó con el espíritu de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Entonces, acá ya Pablo les amplía un poco el panorama y en el verso 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Acá vemos de que algo cambió en ellos. Acá está hablando de un bautismo en agua, porque dice que ellos habían recibido primero el mensaje, pero acá lo terminaron de entender para mí. Acá cuando Pablo les dijo y les explicó verdaderamente el Evangelio de Juan el Bautista de arrepentimiento, pero para que creyeran en aquel que vendría después de él. Yo creo que ahí es cuando ellos creyeron. Ellos estaban convertidos, pero no del todo quizás, porque ahí es cuando terminaron de entender. Y yo creo que hay que hacer mucho énfasis en eso, en que en esa etapa a nosotros se nos presenta quizás el Evangelio y lo entendemos, nos arrepentimos, pero un paso muy importante es verdaderamente creer en aquel que vendría después de Juan el Bautista, en Jesucristo. Porque Él es el verdadero camino al Padre y aquel que nos va a explicar todas las cosas en Jesús. Cuando oyeron esto, dice el versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y después, en el verso 6, aquí vimos recién dos pasos. Primero creyeron y luego fueron bautizados. Y luego, en el verso 6, vemos otro paso más que dice, y cuando Pablo les impuso las manos, oró por ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Y yo creo que ahí fue cuando se les amplió verdaderamente el panorama del verdadero evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Que no era solo el evangelio del entendimiento, del el saber de que somos pecadores, del tener a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón y saber de que Él nos da la salvación, sino de también creer en Jesucristo, ser bautizados, nacer de nuevo y luego recibir al Espíritu Santo. Un ejemplo de esto lo podemos ver de un hermano que nos declara la palabra del Señor, que es Cornelio, que Cornelio recibió al Espíritu Santo también. Y también vemos que lo recibió después de que creyó. Si me acompañan a Hechos capítulo 10, en el verso 44 al 48 nos describe cómo fue lleno del Espíritu Santo. Y hay algo que se repite aquí, que a mí me llamó la atención, que cuando estos discípulos recibieron al Espíritu Santo, dice que hablaban en lengua y profetizaban. Y algo también así sucedió con este personaje, con Cornelio. Dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, entre ellos Cornelio, dice, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Entonces acá vemos el mismo procedimiento, se podría decir, con estas personas. Y vemos de que recibieron al Espíritu Santo ellos primero y luego también fueron bautizados en agua como estos discípulos que no entendían mucho. Pero si vamos al verso más atrás, al verso 36, dice, el mensaje que envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo, Él es Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Y acá volvemos a ver que se predicaba acerca del bautismo de Juan, el bautismo del arrepentimiento. Y yo creo que eso es como llegamos todos, ¿verdad? La palabra nos deja ver de que todos llegamos de esa forma a los caminos del Señor, pero que a través de estos dos ejemplos podemos ver de que no queda todo ahí,
sino que el Señor quiere que recibamos a ese Espíritu Santo que Él nos dejó a nosotros, a ese Consolador que nos llene de Él. Ahora, volviendo a la primera historia que veíamos en Hechos capítulo 19, ¿qué pasa si creímos en el Señor Jesucristo, pero lo aceptamos a nosotros en nuestro corazón, pero nos hacen esta misma pregunta, quizás en el día de hoy a nosotros? ¿Recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Y si nuestra respuesta es no, ¿qué pasaría? Porque yo creo que hay muchos creyentes hoy en día de que llegan a los caminos del Señor y aceptan al Señor Jesucristo, pero todavía no tuvieron ese encuentro con el Señor, con el Espíritu Santo. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que apuntar en estos tiempos. Tenemos de que ser llenos del Espíritu Santo. Y si esa respuesta es no, debemos de enfocarnos en lo que acá hablaban, ¿no? En creer en Jesucristo, en creer de todo nuestro corazón en Jesucristo y en que Él nos regaló ese don, ¿verdad? Ahora, yo me ponía a pensar acerca de esto y parte de esto que se desata en la iglesia, yo creo que recae quizás un poco la culpa en aquellos ministros que les hablan al pueblo, pero parte del evangelio como lo hacía Apolos. Apolos quizás lo hacía porque no se le había sido explicado el resto del evangelio y llegaba hasta ahí. Pero yo creo que hoy en día, por eso, como decíamos al principio, el enemigo se encarga de que pase lo que no tiene que pasar, que es que los púlpitos, los ministros de nuestro Señor Jesucristo no hablen las palabras que hagan que las personas lleguen a encontrarse con el Espíritu Santo, que las personas se estanquen, que tengan una vida terrenal y que peligre su salvación. Yo me acordaba cuando pensaba acerca de esto, en el ejemplo de nuestro pastor que nos predicaba hace poco, en la fuente del tabernáculo de David, que nos hablaba de que la fuente en el tabernáculo dice que estaba llena con agua, símbolo de la palabra, también símbolo del Espíritu Santo, y dice que era sostenida por 12 bueyes. Dice que esa agua, dice que tenía que recorrer como una fuente por dentro de los bueyes y salía por la boca de los bueyes, que son símbolo de los ministros. Y esa verdadera palabra, esa agua pura, es la que tiene que salir de la boca de los ministros para la purificación y la santidad del pueblo. Y yo creo que eso es lo que se está perdiendo y que nosotros no debemos permitirlo. La llenura del Espíritu Santo hace que nosotros, porque nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos hace entender todas las cosas. Y si somos llenos del Espíritu Santo, cuando oigamos palabras que no provienen de esa fuente de agua pura, nos vamos a dar cuenta. Porque dice que el enemigo nos cuenta de que se encargó de quitar esa fuente y pegarla al polvo de la tierra. O sea, mezclar el agua, la palabra, con las cosas terrenales. Y eso es lo que está aconteciendo hoy. Y nos hacen de que tengamos pastores y ministros al modo de Apolos. Entonces nosotros debemos de desechar eso, ¿verdad? Y de buscar, si no hemos recibido al Espíritu Santo en nuestro corazón, de buscar la llenura del Espíritu Santo. Y yo creo que eso es lo más importante y de eso me hablaba el Señor hoy. Busquen del Espíritu Santo porque son tiempos en donde si no estamos llenos del Espíritu Santo, el enemigo puede hacer presa de nosotros. El pastor nos explicaba que la serpiente es la que anda en la tierra. Y si la fuente está en la tierra, la serpiente va a ser presa fácil de aquellos creyentes que tienen sus pensamientos, sus vidas ligadas al polvo de la tierra, a las cosas terrenales. También yo repasaba, ¿no?, la palabra del Señor y sabemos de que tenemos figuras y tenemos sombras que son asombrosas en la palabra del Señor. Y veía un poco de paralelismos en la palabra, ¿no? Como nos explica 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, como el pastor siempre nos dice que lo que le aconteció al pueblo, lo que está escrito en la palabra del Señor, nos es como ejemplo a nosotros. También en Colosenses, si lo podemos buscar, capítulo 2, versículo 17, también nos dice que las cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. O sea que nos habla de que en la palabra hay cosas que son sombra
de lo que hay que venir. Si yo me acerco a la acá al proyector, a la luz, y pongo mi mano, se va a reflejar la sombra de mi mano. Entonces yo creo que eso pasa también en la palabra del Señor. Nos encontramos con cosas en la palabra del Señor que mediante el Espíritu Santo y la revelación de la palabra del Señor podemos ver esas sombras que están escritas en la palabra del Señor. Y vemos que Dios anuncia desde el principio el final, también como lo dice Isaías capítulo 46 en el versículo 10. Acá lo tenemos. Dice, se declaró el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Entonces, en la palabra del Señor es maravillosa porque encontramos todo. Encontramos a la luz del Espíritu Santo del Señor, encontramos todo. Y yo veía cómo primero, como esos ejemplos que acabamos de ver en la palabra del Señor, nos representan, al igual que en las fiestas judías, dos de las más importantes de ellas. La primera es la fiesta de la Pascua. Cómo en la fiesta de la Pascua se asemeja a lo que primero como creyentes debemos hacer, que es creer, como nos explicaba Pablo, como vemos que también le pasó a aquellas personas que recibieron al Espíritu Santo, que primero creyeron. Y eso tiene un paralelismo con la fiesta de la Pascua, porque nosotros creemos en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, que es donde nosotros conmemoramos a nuestro Señor Jesucristo, y creemos en esa salvación, y creemos en Él, en que murió por nosotros. Y eso se asemeja a lo primero, pero luego de esa fiesta tenemos la fiesta del Pentecostés, que es la fiesta en donde a nosotros nos representa la llenura del Espíritu Santo. Y estas dos cosas, como sombra y como figura, que a la luz de la palabra del Señor podemos ver, se tienen que dar también en nosotros. Y yo recordaba que hace poco también les compartía, no sé si ustedes, alguno estaba o recuerda, que veía cómo cuando el Señor parte de esta tierra, cuando Jesucristo, en la primera faceta, digamos, del creyente, en donde nosotros creemos y vamos a las Escrituras y nos encontramos con aquel Jesucristo que murió y resucitó por nosotros, dice que muere en la cruz, derrama de su sangre, que es la que nos hace creer en que hay vida eterna para nosotros, pero también luego de que Él derrama de su sangre, dice que sale agua. Y vimos de que era figura también del Espíritu Santo que Él nos deja aquí en la tierra. Y yo pensaba y meditaba acerca de esto, ¿no? Y veía cómo en la palabra es hermosa, porque también meditaba en los principios. Eso fue quizás el fin del ministerio de Jesús en la tierra, pero en los principios todos sabemos que el primer milagro que Jesucristo hace en la tierra es convertir el agua en vino. Y yo meditaba acerca de esto, y si leemos la historia, quizás hoy por falta de tiempo no lo vamos a leer, pero meditaba, y te invito a vos que estás de ahí, que lo busques, en donde nos cuenta la historia de que Jesucristo es invitado a las bodas, pero Él dejó que vayan primero. Y luego Él va y aparece en una forma secreta, en una forma oculta en la fiesta. Y yo meditaba acerca de esto, ¿no? Y cómo nos muestra el Señor también una sombra de lo que va a ocurrir en el final. En el principio el Señor nos mostró eso, que ocultamente dice que vino en silencio, como lo va a venir en el final. Y dice que convirtió primero el agua, que para nosotros es figura también del Espíritu Santo, en vino, en la salvación. Y luego cuando Él venga y regrese por nosotros, también en forma oculta, dice que nos va a llevar, y dice, es algo importante, que en la palabra nos explica que se va a venir a buscar a Él mismo. Va a venir a buscar al Espíritu Santo ardiendo en cada uno de nosotros. Y yo creo que si nos llenamos del Espíritu Santo, Él va a venir por esa agua en nosotros y nos va a llevar y va a compartir el vino. La va a transformar en vino. Entonces la palabra nos explica que debe darse esto a nosotros. Primero debemos creer en nuestro Señor Jesucristo, como lo hacemos cada vez que compartimos su mesa, creer en que Él murió por nosotros y brindó su sangre por todos nosotros, y luego ser llenos del Espíritu Santo, como lo fueron estos personajes. Si somos llenos del Espíritu Santo, no vamos a ser engañados con evangelios a modos de Apolos. Y yo me anotaba esto, y realmente es algo que es verdad, porque dice en Juan capítulo 14, en el versículo 26, algo que comentábamos recién,
14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y si nosotros somos llenos de ese Espíritu Santo, no vamos a caer fácilmente. Y yo creo que debemos de llenarnos de ese Espíritu Santo y cada vez llenarnos más. Si vos estás escuchando esta palabra y decís: yo ya recibí, ya tuve ese encuentro con el Señor, te animo a que continúes llenándote del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a ser aquel que nos guíe en nuestro caminar, en esta tierra. El Espíritu Santo lo que tiene de bueno es que yo veía a través de la palabra del Señor, de que, por ejemplo, Juan el Bautista predicó acerca del arrepentimiento, pero él mismo, y es un dato que los creyentes de aquella época quizás no se enfocaban mucho, porque vimos de que los creyentes de aquella época conocían el evangelio del arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista, pero no se enfocaban en lo que decía después. Que Juan el Bautista decía que luego de él iba a venir aquel que los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y nosotros debemos de creer en esas palabras, debemos de enfocarnos en esas palabras y creer en esas palabras. Quería que me acompañen a Efesios capítulo 1, versículo 13, en donde podemos ver que el Espíritu Santo para nosotros como creyentes tiene que ser esencial, porque la palabra del Señor nos deja ver de que es como un sello para nosotros y debemos anhelar ser sellados con ese Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje, dice, de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, que es lo que estamos haciendo ahora, estamos escuchando el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, acá encontramos nuevamente ese paso tan importante en nosotros, el creer de todo corazón. Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el tercer paso que nosotros debemos de anhelar para nosotros, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y yo leía esto y le pedía de todo mi corazón al Señor que selle mi corazón, que selle mi vida con ese Espíritu Santo y que lo haga con cada uno de nosotros también. Porque nosotros cuando recibimos al Señor, y lo decíamos hace un tiempito atrás, que recibimos al Señor en nuestro corazón y comienza ese proceso de llegar a ser templo del Espíritu Santo, viene verídicamente a nuestro corazón a reinar, pero acá nos está hablando de que necesitamos tener un sello del Espíritu Santo para mantener esa garantía de la herencia. Y si nosotros tenemos que tener una garantía de algo, es porque lo podemos perder. Entonces yo meditaba acerca de esto. Si el enemigo se enfoca tanto en que no se avance en el camino del Señor, en que los creyentes quizás lleguen a los caminos de Dios, que acepten al Señor en sus corazones, pero que no continúen más de ahí, que se estanquen ahí y cada vez los lleva más al polvo de la tierra, es porque de alguna forma podemos perder esa salvación por nuestros propios actos, porque el enemigo va a hacer que nos enredemos cada vez más en las cosas de este mundo y que no tengamos esa garantía. Entonces yo creo que debemos de procurar tener la garantía del sello del Espíritu Santo. Juan capítulo 3, en la Reina Valera 1960, versículo 5, dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y yo creo que nosotros como iglesia debemos saber de que hay más cosas. Debemos saber de que no es todo prosperidad, bendición, de que no es todo salvación para nuestro corazón y después vivimos nuestra vida como quizás queremos nosotros y no como al Señor le agrada, sino que debemos de procurar nacer del Espíritu Santo, nacer del agua, del arrepentimiento, nacer del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que sepamos cómo caminar en esta tierra, porque el Evangelio es tan hermoso que el Espíritu Santo nos hace vivir en esta tierra de forma tal de que le agrademos a nuestro Señor y también obtengamos bendiciones como creyentes en esta tierra.
Porque de la otra forma quizás estamos con un pie adentro y con un pie afuera. Quizás anhelando las cosas de esta tierra, pero también sabiendo de que algunas cosas no están bien. Entonces eso es lo que el enemigo quiere. Que no haya una entrega total en nuestro corazón y que no podamos entrar en el reino de Dios. A mí me llamaba la atención un versículo que cantamos también, que está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, y si lo podemos ver en la Dios habla hoy, me gusta esta versión como está escrito, dice, el Espíritu Santo y la esposa del Cordero dicen ven, y el Espíritu, el que escuche diga ven, y el que tenga sed y quiera, venga y tome del agua de la vida sin que le cueste nada. Y yo meditaba acerca de este versículo. Y si prestamos realmente atención, dice el Espíritu Santo y la esposa del Cordero dicen ven. El Espíritu Santo hace un poco más de 2000 años, cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y otorgó esa salvación por todos nosotros, vino a esta tierra el Espíritu Santo, nos dejó al Consolador. Y yo meditaba acerca de esto, el Espíritu Santo está en medio de nosotros, está junto con la iglesia, y esta es la forma que la iglesia tiene que estar hoy en día, esperando a nuestro Señor Jesucristo junto con el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros individualmente debemos estar llenos de ese Espíritu para que cuando el Señor venga, halle fe en nosotros, halle ese Espíritu en nosotros y nos halle como novia, esperándolo, y que le digamos ven. Esa yo creo que es la estatura que nosotros debemos alcanzar. Ser llenos de ese Espíritu Santo que fue entregado a nosotros, que está en esta tierra y que quizás nosotros no echamos mano, ¿verdad? Y nos perdemos de tantas bendiciones. Ahora yo meditaba acerca de esto, ¿no? Y meditaba de que la palabra del Señor es tan clara que nos explica las consecuencias de hacer quizás las cosas mal o como a Él no le agradan, y las bendiciones de hacer las cosas bien. Recién hablamos de que el Espíritu Santo es como un sello para la salvación de nuestra alma, es como una garantía para la salvación, o sea que acá está en juego la salvación de nuestras almas. Y es algo serio. Yo creo que debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo, porque sin esa llenura del Espíritu Santo nos podemos perder, el enemigo puede obrar en nosotros. Pero también veía, así como el Señor nos explica la palabra del Señor, veía como si no hacemos oído y nos quedamos, no recibimos al Espíritu Santo nuestro Señor Jesús, no continuamos avanzando en el camino, podemos retroceder y el Dios mismo te quita, te corta. Pero también vemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Veía en Ezequiel capítulo 9, en el versículo 4 al 6, cómo el Señor habla acá a través de una visión y también habla de un sello, de una marca que un ángel va a poner. Dice, y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que cometen en medio de ella. Pero a los otros dijo, yo lo oí, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no tengan piedad, vuestro ojo no perdonéis. Dice acá, matad a viejos y jóvenes, doncellas, niños, mujeres y hasta el exterminio. Pero no toquéis a ninguno sobre quien esté la señal. Esa señal que nosotros debemos de tener, que es la señal, ese sello del Espíritu Santo. Y dice, comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del templo. Y yo meditaba acerca de esta palabra que quizás suena un poco dura, pero es la realidad, hermanos. El Señor Jesucristo va a llegar un momento en que va a enviar dos ángeles. Uno que venga con ese sello, y aquellos que realmente sean llenos del Espíritu Santo los va a llenar. Se va a mover por en medio de las iglesias y va a decir, este hermano busca con todo su corazón de mí, está lleno del Espíritu Santo, lo sello. Pero detrás va a venir un ángel con una espada, que dice que va a cortar a todo aquel que no esté esa señal, ese sello en su frente. Entonces yo meditaba acerca de esto y realmente meditaba seriamente acerca de esto. Pero ahora es para tener en cuenta, pero también para meditar acerca de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, porque primero marca
Primero el Señor nos da la oportunidad de marcarnos y luego pasa y corta a aquel que no prestó oído. Yo creo que el Señor siempre nos da oportunidades en nuestro caminar de arrepentirnos de nuestro caminar, de acercarnos a Él y de obtener ese sello del Espíritu Santo en nuestras vidas para que en el postrer día, seamos salvos. Para terminar con esta palabra, quería ir a Lucas capítulo 11, en el verso 13. Yo creo, hermanos, que son tiempos en los que el Señor nos va a conceder de una manera especial, si nosotros lo buscamos y le pedimos de todo corazón esa llenura del Espíritu Santo, porque como Padre, acá lo dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y yo creo que por la palabra de nuestro Señor Jesucristo debemos presentarnos de esta forma delante de nuestro Padre y pedirle ese Espíritu Santo que venga a morar a nosotros. Sin ese Espíritu Santo no somos nada. Sin el Espíritu Santo, sin el Señor dentro de nosotros no somos nada. Meditaba también en Adán. Adán, el primer hombre, dice que fue alma viviente cuando el Señor lo creó. Pero no funcionó. Y meditaba acerca de esto, porque al ser alma viviente, el alma era la que reinaba en él. Y vivía y reinaba en él. Y el alma le atraían las cosas de esta tierra. Por eso tuvo que venir el postrer Adán, como espíritu vivificante. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que tener como ejemplo y lo que tenemos que anhelar en nosotros. No ser como el primer Adán, que no se conformaba con tener al Señor Jesucristo ahí. Porque tenía a Dios mismo, la presencia de Dios mismo, pero al ser alma viviente, deseaba cosas de esta tierra. Deseó a una mujer quizás más que a nuestro Dios. Entonces yo meditaba acerca de esto y la importancia de que nuestra alma sea adoctrinada por el Espíritu Santo en nosotros también, porque esa es una de las cosas que el enemigo también utiliza, que el alma de nosotros se aferre a las cosas de esta tierra. Pero nosotros, como lo dice acá, debemos pedirle a nuestro Señor, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hermanos, les invito a que se pongan de pie.